Descubra 6 rituales matutinos que pueden prevenir el 90% de los accidentes cerebrovasculares después de los 65 años. A menudo se cree que un accidente cerebrovascular es fruto del azar o la fatalidad. Sin embargo, los principales expertos en neurología global afirman que dista de ser un evento ineludible, atribuyéndolo en gran medida a decisiones sutiles que tomamos durante los primeros compases del día. En Estados Unidos, cada 40 segundos una persona padece un evento cerebrovascular, y el riesgo se duplica por cada década de vida superados los 65 años. No obstante, 4 de cada 5 de estos incidentes podrían prevenirse con una rutina matutina sorprendentemente sencilla, que a menudo no requiere más de 2 minutos. Aunque suene increíble, es una realidad. Lo verdaderamente fascinante es constatar que los profesionales dedicados al estudio diario de los accidentes cerebrovasculares raramente los sufren. La explicación, desvelada en conversaciones privadas e investigaciones menos conocidas, reside en que, al despertar, realizan una serie de acciones concisas, cuyo impacto cerebral se prolonga durante horas. Es como ventilar una casa cada mañana para refrescar el ambiente antes de que el aire se vicie. A modo de ejemplo de cómo estas prácticas pueden modificar una trayectoria vital, permítame presentarle a Catalina, una profesora barcelonesa jubilada de 72 años. Siempre se había percibido como una persona sana. Caminaba 3 veces por semana y sus chequeos médicos arrojaban resultados normales. Un domingo, mientras pelaba naranjas para su nieto, experimentó una súbita debilidad en la mano izquierda y una extraña sensación en la lengua. Su nieto, al percibir la peculiar manera en que su abuela pronunciaba su nombre, corrió a avisar a su padre, quien identificó de inmediato los síntomas de un accidente cerebrovascular. La ambulancia llegó con celeridad, pero a pesar de ello, Catalina perdió parte de la motricidad fina de su mano y dedicó meses a rehabilitarse para volver a escribir. En el transcurso de su rehabilitación, el neurólogo a cargo le consultó sobre su rutina matutina. Catalina admitió que, aunque se levantaba temprano, solía retrasar el momento de ir a la cocina por agua. Su prioridad era encender la televisión, sentarse, revisar los mensajes en su móvil, tomar un trago de café solo y muy cargado, y solo entonces recordaba hidratarse. El médico señaló que ese detalle, en apariencia insignificante, se sumaba a otros factores que incrementaban el riesgo de formación de coágulos, precisamente en las horas en que la sangre, debido a la deshidratación nocturna, presenta mayor densidad. Fue entonces cuando el especialista le detalló, con paciencia, la secuencia de 6 hábitos que él mismo incorporaba en su vida y que recomendaba a sus colegas. Catalina optó por probarlos y en cuestión de semanas observó cómo su presión arterial, que antes estaba ligeramente elevada, se estabilizaba sin requerir medicación adicional. Más allá de las cifras en un dispositivo, notó que su mente amanecía despejada, libre de esa sensación de confusión que a veces la acompañaba hasta media mañana. Antes de adentrarnos en la descripción de los 6 componentes de esta rutina de protección cerebral, presentados de forma que usted asimile el método casi sin darse cuenta, es crucial comprender la relevancia del orden. El cerebro es un gran aficionado a las recompensas inmediatas. Al recibir un estímulo positivo al inicio del día, segrega neurotransmisores que potencian la motivación para proseguir. Por esta razón, empezaremos por la acción más sencilla, aquella que está literalmente al alcance de su mano. Imagine que suena su despertador. Abre los ojos y antes siquiera de levantarse, acerca a sus labios un vaso de medio litro de agua a temperatura ambiente, el cual dejó preparado junto a la cama la noche anterior.
Este acto tan sencillo, que no le llevará más de 30 segundos, modifica al instante la densidad sanguínea, aligerando la carga del corazón y disminuyendo la probabilidad de formación de pequeños trombos en las arterias que nutren el cerebro. Añadir unas gotas de limón intensifica este efecto, ya que esta fruta contiene compuestos que reducen la inflamación generalizada y contribuyen a equilibrar el pH interno. Así fue como la vida de Raúl, un exbanquero de 69 años que afirmaba no poder iniciar su jornada sin un café fuerte y azucarado, dio un giro. Al principio, se mostró reacio cuando su esposa le propuso el vaso de agua, pero después de 3 semanas de constancia, notó la desaparición de las cefaleas que lo aquejaban casi todas las mañanas. Una vez hidratado, permanezca sentado en la cama, percibiendo cómo la gravedad invita a sus músculos a reactivarse. En ese momento exacto entra en juego la segunda acción, tan concisa como la primera. Un ciclo de respiración consciente de 30 segundos que activa el nervio vago y regula la presión arterial. Inhale lenta y profundamente por la nariz, contando hasta 4, permitiendo que su abdomen se expanda como un globo. Retenga el aire durante 7 segundos. Luego, exhale suavemente por los labios entreabiertos durante 8 segundos. Repita esta secuencia 4 veces. Este patrón de respiración, 4, 7, 8, ha sido validado en clínicas del sueño y laboratorios de fisiología, demostrando su capacidad para disminuir hasta en un 30% los indicadores de inflamación presentes en la sangre durante las primeras horas del día. Elena, una bibliotecaria jubilada de 74 años, sufría de picos de presión que surgían inexplicablemente a las 7 de la mañana. Ningún ajuste en su medicación habitual lograba resolver el inconveniente. Al incorporar la respiración 4, 7, 8, combinada con la hidratación previa, los picos desaparecieron en menos de un mes, según los registros diarios que ella misma mostraba con orgullo a su cardiólogo. A continuación, llega el tercer componente, un movimiento breve capaz de reactivar la circulación sanguínea en la zona cervical. Todavía sentado, rote suavemente su cabeza hacia la derecha, manteniéndola así durante 5 segundos. Regrese al centro. Luego, gírela hacia la izquierda y sosténgala. Incline el mentón hacia el pecho y finalmente dirija su mirada con suavidad hacia el techo. Concluya con 5 rotaciones lentas de los hombros hacia atrás. Este breve calentamiento, que dura 60 segundos, actúa como si se abrieran las compuertas de un río que ha estado estancado durante la noche. Carlos, un ingeniero civil que celebrará su 80º cumpleaños el próximo verano, padecía mareos al incorporarse. Su médico sospechaba de una afección en el oído interno, pero los exámenes no arrojaban un diagnóstico concluyente. Tras integrar los movimientos cervicales y las rotaciones de hombros, Carlos no solo se libró de los mareos, sino que recuperó una amplitud de movimiento que no sentía desde sus años de juventud en las obras de construcción. Con 3 acciones ya sumamos 2 minutos y medio, pero podemos extender la rutina un poco más sin exceder los 5 minutos antes de ir a la cocina. En este punto entra en juego el cuarto pilar, la medición de la presión arterial, una tarea que muchos reservan para la visita al médico. Diversos estudios demuestran que la lectura obtenida entre las 6 y las 8 de la mañana constituye el indicador más fiable para prever eventos vasculares a lo largo del día. Utilice un tensiómetro automático, siéntese con la espalda recta, apoye el brazo a la altura del corazón, respire con tranquilidad y espere 3 minutos antes de pulsar el botón. Realice 2 mediciones con un intervalo de 5 minutos entre ellas. Si los valores se mantienen por debajo de 135/85,
es una señal excelente. Si superan este umbral de manera constante, consulte a un profesional de la salud con sus registros. Esta práctica diaria fue lo que salvó a Lucía, la dueña de una pequeña posada junto al mar de 71 años, quien nunca había sospechado de hipertensión, ya que sus mediciones ocasionales en la farmacia siempre resultaban normales. El monitor casero reveló picos matutinos de 160-90. El médico ajustó el horario de su medicación y así la amenaza silenciosa fue efectivamente controlada. Solo tras haber completado estos pasos es cuando conviene considerar qué se va a ingerir. Numerosos adultos mayores crecieron con la premisa de que el desayuno es la comida más crucial del día, pero pocos son conscientes de que la composición de esta primera ingesta puede influir decisivamente en la flexibilidad de las arterias cerebrales o en su tendencia a volverse rígidas y propensas a obstrucciones. Por consiguiente, el quinto componente de esta rutina es una alimentación con propiedades antiinflamatorias. Imagine sustituir el pan blanco con mantequilla y el tocino crujiente por un tazón de avena integral espolvoreada con canela, aderezada con arándanos frescos, una cucharada de linaza molida y algunas nueces. Si busca una textura más cremosa, puede optar por yogur griego natural, conservando los mismos añadidos. En cuestión de semanas, como le sucedió a Alberto, un exconductor de autobús jubilado en Madrid, indicadores como la proteína C reactiva y la homocisteína disminuyen, y la presión arterial, antes resistente, se normaliza sin esfuerzo. Alberto relataba que, además de sentirse más liviano, empezó a tener la energía suficiente para pasear por el parque con su nieta, algo que antes eludía debido al agotamiento. Para perfeccionar este mecanismo que asegura el flujo sanguíneo sin impedimentos, se suma el sexto elemento, un protocolo de suplementos que los neurólogos suelen consumir, aunque rara vez prescriben con la misma insistencia que un fármaco. Aceite de pescado, rico en EPA y DHA, coenzima Q10, magnesio y curcumina combinada con pimienta negra conforman una sinfonía de protección vascular. Ingeridos justo después de la hidratación y unos 30 minutos antes del desayuno, estos compuestos operan como diminutos agentes limpiadores a nivel microscópico, ayudando a disolver placas, suavizar las paredes internas de los vasos y asegurar que el oxígeno alcance las sinapsis sin impedimentos. Cuando Sofía, una profesora de música de 68 años, perdió a su hermana por un fulminante accidente cerebrovascular, tomó la firme decisión de que esa historia no se repetiría con ella. Le solicitó a su neurólogo que le compartiera las prácticas que él mismo seguía para mantenerse a salvo. Ella siguió el protocolo y en tan solo 3 meses los resultados de sus ultrasonidos mostraron una regresión de las placas en la arteria carótida. Impresionado, el especialista le redujo la dosis de estatinas que había estado tomando durante 10 años. Si hace la cuenta, notará que la suma de todas estas acciones no excede los 5 minutos. Un lapso de minute, tiempo menor que el de una pausa publicitaria en muchos programas matutinos de televisión. No obstante, su impacto se prolonga durante las 24 horas siguientes, erigiendo un escudo protector contra el golpe traicionero de un coágulo o la rotura de un vaso debilitado. Quizás se cuestione si es exagerado creer que un esfuerzo tan mínimo pueda prevenir una catástrofe neurológica. Sin embargo, considere el caso de Pablo, un comerciante de 76 años que una mañana sintió que su pierna derecha cedía y cayó en el pasillo de su hogar. Él llevaba siguiendo esta rutina de prevención desde hacía solo 2 meses. Su esposa contactó a los servicios de emergencia y la asistencia llegó en 12 minutos. En el hospital, los facultativos diagnosticaron un pequeño accidente isquémico.
Gracias a la fluidez sanguínea y a la reducida inflamación propiciadas por los hábitos recientemente incorporados, el bloqueo se disolvió rápidamente con la medicación y Pablo salió caminando sin secuelas 2 días más tarde. El neurólogo afirmó que, de no haber contado con esa preparación previa, el desenlace podría haber sido trágico. El cerebro, esa prodigiosa máquina de recuerdos y anhelos, no tolera la desatención, pero recompensa con creces la dedicación disciplinada. Cada sorbo de agua a temperatura templada, cada inspiración profunda, cada estiramiento cervical, cada registro de su presión arterial, cada cucharada de avena con frutas y cada cápsula de aceite de pescado le narran la misma verdad. Usted anhela vivir con lucidez, desea seguir identificando rostros, recordar los nombres de sus hijos, nietos y amistades. Desea acercarse a la ventana para contemplar el atardecer sin la sensación de adormecimiento en el lado derecho de su cuerpo. No se trata de una serie de tareas monótonas. Es un ritual de reverencia hacia su propio organismo, un pacto con el tiempo que aún le queda por disfrutar. Quizás la interrogante que persiste sea, ¿cuándo comenzar? La respuesta, juzgar por todos los ejemplos presentados, es mañana mismo, en el preciso instante en que suene su alarma. Deje su vaso de agua listo esta noche. Seleccione su porción de yogur o de avena. Coloque el tensiómetro en su mesita de noche. Disponga las cápsulas en un pequeño recipiente e imagine su respiración rítmica, sintiendo cómo su pecho se expande con tranquilidad. Hágalo una vez, luego otra, hasta que la repetición lo convierta en un hábito arraigado. En breve, comprenderá que los minutos invertidos le retribuirán horas de lucidez, días de autonomía y años de historias que aún le quedan por narrar. Y si alguien duda de la efectividad de algo tan elemental, usted podrá, ante todo, hablar desde su propia experiencia de cómo decidió ventilar las ventanas de su cerebro antes de que el moho se asentara. Amigo, si ha llegado hasta este punto, le ruego que comparta esta valiosa información con sus seres queridos que ya han superado los 65 años. Un sencillo reenvío de este mensaje podría determinar la diferencia entre una existencia plena y activa y la dependencia de una silla de ruedas. Y si, tras unos días, percibe alguna mejoría, más energía, una mente más clara o una presión arterial más controlada, le invitamos a regresar y compartir su experiencia en los comentarios. Su relato podría inspirar a alguien más a levantarse mañana 5 minutos antes y, quién sabe, evitar que la estadística de los 40 segundos añada un nombre más. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.